Mysterious Tone, Spanish. Bienvenidos, buscadores de la verdad, a Mensajes al Cielo. Spanish. Aquí donde los velos se adelgazan y los susurros de lo divino pueden ser escuchados. Spanish. Ofrecemos poderosas oraciones. Spanish. Y nos adentramos en historias que iluminan lo invisible. Spanish. Hoy nos embarcamos en una exploración profunda. Spanish. Un descenso a un relato antiguo lleno de misterio y lecciones atemporales. Spanish. Ustedes han compartido con nosotros un texto. Spanish. La última batalla. Gedeón y los 300. Spanish. Dentro de sus versos yace una poderosa narrativa de miedo, fe y la aparentemente imposible victoria. En Spanish. Nuestra misión hoy es desentrañar las enigmáticas capas de esta historia. Spanish. Extraer la sabiduría oculta relevante para su propio viaje. Y Spanish. Y comprender qué puede revelar esta antigua lucha sobre las batallas que ustedes enfrentan. Spanish. ¿Esto no es simplemente un recuento histórico? Spanish, sino una profunda inmersión en el corazón de la experiencia humana. Spanish. Y las potentes fuerzas que dan forma a nuestros destinos. Spanish, examinaremos la oscuridad que envolvió a Israel. Spanish. La inesperada aparición de la guía divina. Spanish, y la asombrosa estrategia que desafió toda lógica. Spanish. Prepárense porque las respuestas que buscan. Spanish, pueden estar dentro de este antiguo misterio. Spanish. Es fascinante cómo este antiguo drama se desarrolla en un escenario de desesperación casi palpable. Spanish, imaginen si pueden a todo un pueblo de Israel. Spanish, no enfrentando una guerra abierta, sino una opresión constante. Spanish, sus cosechas saqueadas, obligados a esconderse en cuevas. Spanish, consumidos por el miedo a los madianitas. Spanish, el texto pinta un cuadro sombrío donde la esperanza casi se ha extinguido. Spanish. Y en este vacío de esperanza, Spanish surge una figura sorprendente. Spanish, Gedeón. Spanish. Aquí la trama se torna aún más intrigante, ¿no les parece? Spanish, Gedeón. Lo encontramos realizando una tarea humilde y esencial. Spanish. Criando trigo. Spanish, pero en un lugar insólito y secreto. Spanish. Un lagar. Spanish. Un espacio destinado a la producción de vino, no de grano. Spanish. Su temor es casi tangible. Spanish. Como si la propia tierra temiera a sus opresores. Spanish. Lo que resulta tan misterioso es la intervención de lo divino en este contexto de abatimiento. Spanish. Un ángel se manifiesta a Gedeón. Spanish. Y lo saluda con palabras que a primera vista parecen completamente incongruentes con su situación. Spanish. El Señor está contigo, guerrero valiente. Spanish. Pueden percibir la ironía. Spanish. La profunda sorpresa que debió embargar a Gedeón. Spanish. Él se considera un simple campesino atemorizado. Spanish. Y de repente se le proclama un guerrero valeroso. Spanish. Esto nos plantea una pregunta esencial. Spanish. ¿Con qué mirada nos observa lo divino en contraste con la percepción que tenemos de nosotros mismos? Spanish es un punto crucial para reflexionar. Spanish. Gedeón naturalmente cuestiona este llamado inesperado. Spanish. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Spanish. Mi clan es el más débil de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Su respuesta encarna la duda, la modestia. Spanish. O quizás una falta de visión de su propio potencial latente. Spanish. Sin embargo, la réplica del ángel es firme e inquebrantable. Spanish. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Spanish. En este diálogo enigmático se siembra la semilla de la fe en lo que parece imposible. Y a continuación llega la orden divina de convocar un ejército. Spanish. Dada la precaria situación, resulta comprensible que muchos israelitas respondieran al llamado. Spanish. Reuniendo a 32,000 en hombres. Spanish. Una fuerza considerable se podría pensar especialmente después de años de opresión. Spanish. Pero lo que sucede después desafía toda lógica militar convencional. Spanish. Dios declara que este número es excesivo. Spanish. Demasiado numeroso, pueden imaginar el desconcierto. Spanish. Se enfrentan a un enemigo que los ha aterrorizado durante años. Spanish. Y cuando finalmente logran reunir una fuerza respetable, se les dice que tienen demasiados combatientes. Spanish. La razón que se ofrece es profunda. Spanish. Si ganan con este ejército, pensarán que la victoria se debió a su propia fuerza y no a mi poder. Spanish. Aquí se revela un principio fundamental que resuena en muchos aspectos de la vida. Spanish. La verdadera fortaleza no reside en la cantidad, sino en la fuente del poder que la impulsa. Spanish, exactamente. Spanish. Y el método mediante el cual Dios reduce el ejército es igualmente sorprendente y revelador. Spanish. En primer lugar, se ordena a aquellos que sientan miedo que se retiren. Spanish. Asombrosamente, 22,000 hombres abandonan las filas. Spanish. Esto nos habla de la importancia del espíritu en la batalla, ¿no les parece? Spanish. Un ejército plagado de temor se convierte en una debilidad, no en una ventaja. Spanish. Y aún así, con 10,000 hombres restantes, la directiva divina insiste en una reducción aún mayor. Spanish.
La prueba junto al río es particularmente enigmática. Spanish. Se les pide que observen la manera en que los hombres beben agua. Spanish. Aquellos que beben con cautela llevando el agua a sus bocas mientras permanecen alertas son los elegidos. Spanish. Aquellos que se arrodillan para beber abundantemente son descartados. Spanish. ¿Qué misterio se oculta tras esta peculiar selección? Spanish. Lo fascinante de este pasaje es que la forma de beber revela una actitud, un estado mental subyacente. Spanish. Los 300 que beben con precaución demuestran vigilancia, conciencia de su entorno, incluso en un acto tan básico como saciar la sed. Spanish. Se mantienen en guardia preparados para cualquier eventualidad. Spanish. Esto contrasta con aquellos que se entregan a su necesidad sin considerar su seguridad. Spanish es una metáfora poderosa sobre la necesidad de permanecer alerta y enfocados incluso en momentos de alivio o satisfacción. Spanish. Así llegamos a la asombrosa realidad de 300 hombres enfrentándose a un ejército de 135,000 madianitas. Spanish. Las probabilidades parecen no solo desfavorables, sino absolutamente imposibles, casi absurdas desde cualquier perspectiva lógica. Spanish. Cualquier estratega militar de la época, e incluso de la nuestra escorta, lo consideraría un acto de suicidio colectivo. Spanish. Pero es aquí donde la fe entra en juego de manera trascendental, donde la lógica humana se encuentra con el poder divino que trasciende toda comprensión. Spanish. La estrategia de batalla en sí misma es un ejercicio de audacia y fe que desafía toda expectativa. Gedeón no equipa a sus hombres con las armas convencionales de la época. Spanish, espadas y lanzas. Spanish, sino con elementos que parecen más propios de un acto simbólico. Spanish. Antorchas ocultas dentro de cántaros de barro y trompetas resonantes. Spanish. Imaginen el sigilo de la noche, la oscuridad palpable, mientras estos 300 hombres se acercan sigilosamente al campamento enemigo. Serenche. El silencio debió ser ensordecedor. Spanish. Un silencio cargado de tensión y una expectación casi sobrenatural. Spanish. Entonces llega la señal, el momento culminante de la estrategia divina. Spanish. Los cántaros se rompen liberando las antorchas que rasgan la oscuridad. Spanish. Y las trompetas resuenan en la noche con un sonido potente y repentino. Todo ello acompañado del grito de guerra unificado. Noncino, por el Señor y por Gedeón. Spanish. El efecto debió ser ensordecedor, absolutamente desorientador para el ejército madianita. Pequeño grupo, creando la ilusión de una fuerza inmensa atacando desde las sombras de la noche. Spanish. El texto describe la reacción del ejército madianita como un caos de pánico absoluto. Spanish. En su confusión y terror, creyendo que estaban rodeados por una fuerza masiva e invisible, se volvieron unos contra otros. Luchando y matándose entre sí en la oscuridad. Spanish, Israel, liderado por los 300, obtuvieron una victoria sin siquiera desenvainar una espada en combate directo. Spanish. La victoria fue un resultado directo de la estrategia divina implementada a través de la fe obediente de Gedeón y sus valientes compañeros. Spanish. Es una conclusión sorprendente y aleccionadora, ¿verdad? Spanish. Un pueblo oprimido, un líder inesperado que dudaba de sí mismo. Un ejército minúsculo. Spanish. Y una victoria inimaginable que se logra no por la fuerza bruta o la superioridad numérica, sino por la fe inquebrantable y una estrategia audaz que desafía toda lógica humana. Spanish. Y como bien señala el texto, aunque nuestro mundo moderno no se ve amenazado por ejércitos madianitas a caballo, Si enfrentamos nuestros propios enemigos invisibles. Spanish, el miedo paralizante, la duda corrosiva, que disminuye nuestra confianza, las dificultades que a menudo percibimos como insuperables. Spanish. Las enseñanzas que podemos extraer de esta antigua batalla resuenan con una fuerza misteriosa en nuestras propias vidas. Spanish. La primera es que con frecuencia somos ciegos al potencial que reside en nuestro interior. Spanish. Gedeón se veía a sí mismo como débil e insignificante, pero la mirada divina lo percibía como un guerrero valiente. Spanish. ¿Cuántas veces nos subestimamos, dudamos de nuestras propias capacidades? Spanish, cuando quizás una fuerza superior o una perspectiva diferente vislumbra algo más grandioso en nosotros. Spanish. Luego emerge la cuestión del miedo, una emoción humana fundamental. Spanish. Gedeón experimentó el miedo. Eso es innegable según el relato. Pero eligió actuar, a pesar de su presencia. Spanish. La verdadera valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la firme decisión de avanzar hacia nuestros objetivos y desafíos, incluso cuando el temor intenta paralizarnos. Spanish. Se trata de reconocer el miedo. Spanish. Pero negarle el poder de controlar nuestras acciones. Spanish. Y la lección que emerge sobre los recursos es particularmente poderosa en su aparente contradicción. Spanish. Dios deliberadamente redujo el tamaño del ejército para demostrar inequívocamente que la victoria final no depende de la abundancia de recursos materiales o la superioridad numérica. Spanish. Sino de una confianza inquebrantable en una fuente de poder que trasciende lo puramente físico. Spanish. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados por la percepción de carecer de los recursos necesarios?
Spanish, cuando en realidad lo que más necesitamos cultivar es la determinación interna y una fe sólida en un plan que quizás no comprendamos completamente en su totalidad. Spanish. Finalmente, la estrategia no convencional empleada por Gedeón nos ofrece una perspectiva valiosa. Spanish. Él no recurrió a las tácticas de combate tradicionales de su época. Spanish. En cambio, abrazó la sorpresa, la confusión, el poder del sonido y la luz en la oscuridad. En nuestras propias vidas, a veces para vencer a esos enemigos invisibles que nos acechan. Necesitamos liberarnos de las limitaciones del pensamiento convencional. Spanish. Adoptar enfoques inesperados. Spanish. Y recurrir a la sabiduría y la astucia en lugar de depender únicamente de la fuerza bruta o los métodos trillados. Spanish. Entonces, la pregunta profunda que este antiguo misterio nos plantea directamente es la siguiente. Nosotros en nuestras propias vidas somos parte de esos 300. Shit, Spanish. ¿Estamos dispuestos a mantener nuestra fe incluso cuando todas las circunstancias externas parecen contradecir nuestras esperanzas? Spanish, confiamos en un plan que se extiende más allá de los límites de nuestra comprensión inmediata. Spanish. Nos atrevemos a encender una luz de esperanza y acción incluso en los momentos más oscuros. Spanish. La historia de Gedeón nos recuerda poderosamente que lo divino a menudo elige lo pequeño, lo aparentemente insignificante. Spanish Ring. Para llevar a cabo obras grandiosas e inesperadas. Mysterious Stone Spanish. Al emerger de las profundidades de este relato ancestral. Mysterious Stone Spanish. Consideren los ecos misteriosos que resuenan en sus propias existencias. Spanish. Al igual que Gedeón, ¿alguna vez se han sentido empequeñecidos por el miedo o la sensación de insuficiencia? Spanish. Recuerden a los 300 elegidos no por su poderío terrenal, sino por la firmeza de su espíritu interior. Spanish. ¿Qué fortalezas ocultas duermen en lo profundo de su ser esperando el momento de despertar? Spanish. La historia de Gedeón se erige como un testimonio atemporal. Spanish. ¿Del poder que reside no en la cantidad o la fuerza física? Spanish. Sino en la fe inquebrantable y la audacia de adoptar enfoques que desafían lo convencional. Spanish. Reflexionen sobre esos enemigos invisibles que el texto evoca. Spanish. El miedo que paraliza la acción. Spanish. La duda que erosiona la confianza. Spanish. ¿De qué maneras podrían ustedes adoptar una estrategia de luz y sonido metafórica para confrontar estos desafíos modernos? Spanish. Que se presentan en sus propios caminos. Mysterious Stone Spanish. La pregunta final que este enigma ancestral nos deja meditando persiste en el aire. Mysterious Stone. ¿Son ustedes en esencia uno de esos 300? Mysterious Stone Spanish. ¿Están dispuestos a mantener su creencia cuando todo a su alrededor parece indicar lo contrario? Mysterious Stone Spanish. A depositar su confianza en un plan que trasciende su propio entendimiento limitado. Mysterious Stone Spanish. Encender una llama de esperanza en medio de la oscuridad más profunda. Mysterious Stone Spanish. Este antiguo misterio los invita a contemplar su propio potencial latente para alcanzar victorias. Mysterious Stone Spanish. Que a primera vista parecen imposibles. Mysterious Stone Spanish. Si esta inmersión en lo profundo ha resonado en su espíritu y ha encendido una chispa de curiosidad en su interior. Mysterious Stone Spanish. Les recordamos que pueden expresar su afinidad y compartir esta conversación con aquellos que también buscan desvelar los misterios. Mysterious Stone Spanish. Al hacerlos, se asegurarán de no perderse los otros videos y podcasts enigmáticos que honran este canal. Mysterious Stone Spanish, cada uno ofreciendo una ventana única hacia los reinos que a menudo permanecen ocultos a nuestros ojos.